Hola, feliz día. De nuevo acá, reunidos para compartir esta noticia que es y será siempre buena noticia, la palabra de Dios. Vamos a compartir la palabra de este día. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Timoteo, hermano nuestro, deseamos a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los cristianos que viven en la provincia de Acaya, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre lleno de misericordia y Dios que siempre consuela. Él es quien nos conforta en nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos también confortar con la misma fuerza que recibimos de Dios a los que se encuentran atribulados. Porque así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así por medio de Cristo recibimos también un gran consuelo. Por eso, si sufrimos es para consuelo y salvación de ustedes. Si somos consolados, es también para consuelo de ustedes, para que puedan soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Tenemos pues una firme esperanza en ustedes, porque sabemos que así como ustedes son nuestros compañeros en el sufrimiento, también lo serán en el consuelo. Palabra de Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Y cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos sus temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltará de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y lo libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y lo protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y le dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijo de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en este Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12, pues estamos compartiendo estas bienaventuranzas. En una traducción dice bienaventurados, en otra traducción en la que yo leí dice dichosos, en otra traducción dice felices. Son las diferentes maneras
como vamos a encontrar en la traducción esta parte del Evangelio de las Bienaventuranzas. Pero en los tres términos significa eso, significa la felicidad, estar dichosos, ser bienaventurados. Pero estas bienaventuranzas de Jesús pues son un poco diferentes a lo que presenta el mundo, porque Jesús nos presenta a nosotros un camino muy distinto al camino que el mundo nos ofrece. Por eso Jesús, cuando nos dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, ¿qué nos está diciendo? El que quiera venir detrás de Él, nos tenemos que esforzar, no podemos ser perezosos, no nos podemos dejar llevar por nuestras bajezas, sino tenemos que luchar internamente para ser cada día mejor, tener voluntad, seguir a Jesús. Es decir, el Señor nos pide a nosotros un esfuerzo para estar con Él, para seguirlo a Él. Y también estas bienaventuranzas nos pide un esfuerzo para ser dichoso, para estar alegre, para estar feliz. Y vamos a compartir las dos primeras. Vamos a hacer una pequeña reflexión de las dos primeras para compartir. La primera nos dice, dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, o bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, o felices los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí Jesús no nos está hablando de los pobres material, ¿sí? Los pobres material, aquellas personas que son pobres materialmente, que no tienen recursos. Jesús no hace referencia de esos pobres. Jesús va mucho más allá. Jesús va mucho más allá. Jesús nos habla de una pobreza espiritual que significa una humildad espiritual. Significa ser humilde espiritualmente. Significa reconocernos lo que somos, que solamente somos criatura de Dios y que por puro amor de Dios comenzamos a ser hijo adoptivo de Dios por el sacramento del bautismo. Es reconocer nosotros que estamos limitados y que no somos dueños de nada, sino administradores de lo que tenemos. Ser pobre de espíritu es estar claro y reconocer todo esto. Ser pobre de espíritu es reconocer que necesitamos siempre de la ayuda de Dios en nuestra vida. Ser pobre de espíritu es sentirnos que no somos autosuficientes nosotros para salir adelante, sino que siempre vamos a estar necesitados del Dios de la vida si queremos ser felices, si queremos ser bienaventurados, si queremos ser dichosos, si queremos tener paz, si queremos tener alegría. Necesitamos siempre de Jesús. Pero eso solamente lo entiende aquellos hombres y mujeres que son pobres de espíritu. Aquellos hombres y mujeres que son humildes y que reconocen que no van a salir de sus defectos si no cuenta con la ayuda de Jesús. Es dejar la vanidad y el orgullo para saber inclinarnos, arrodillarnos siempre ante la presencia del Dios vivo para adorarlo y para decirle, Señor, aquí estamos, y tener esas palabras de la Virgen, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Eso es ser pobre de espíritu. Por lo tanto, también nosotros debemos tener esa actitud de María. Ser pobre de espíritu es ser humilde, es ser obediente al Señor. Y si somos obedientes al Señor, tenga la seguridad que vamos a ir siempre por el buen camino y vamos a estar siempre en paz con nosotros mismos y seremos también estandarte de paz para muchos que están viviendo a nuestro alrededor, que necesitan de hombres y mujeres que tengan esa pobreza de espíritu, porque de ellos es, y nos dice hoy el Evangelio, el reino de los cielos, porque hasta el mismo Jesús, siendo el Todopoderoso, el dueño de todo, el creador de todo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se rebajó a sí mismo, nos dice San Pablo, se rebajó a sí mismo y tomó la condición de uno de nosotros. Y Él que se rebajó a sí mismo nos dice a nosotros, aprenda de mí que soy humilde de corazón. Hasta Jesús nos dio ese ejemplo y por eso Él quiere que lo vivamos,
porque solamente siendo pobres de espíritu podemos ser felices, dichosos y bienaventurados en esta vida. Luego nos dice el Señor, dichosos los que lloran, porque serán consolados. Estas palabras, de repente, uno no la puede entender. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo así? Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Porque el mundo diría otra cosa. ¿Qué diría el mundo? Dichosos los que ríen, porque están triunfando. Podría decir el mundo eso, lo contrario. Pero Jesús nos dice, dichosos los que lloran, porque serán consolados. ¿Qué nos quiere decir Jesús con esas palabras? ¿Qué quiere Jesús que ustedes y yo entendamos con esas palabras? Jesús nos quiere decir con esas palabras que cuando nosotros reconocemos nuestras culpas, cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, cuando nosotros reconocemos que hemos metido el pie, cuando nosotros reconocemos que hemos caído en el barro, cuando nosotros reconocemos que hemos fallado y lloramos nuestra flaqueza, nuestro pecado, nos ponemos cara a cara con ese pecado, nos damos cuenta de que tenemos que ser otras personas y lloramos ese pecado, pero lo lloramos porque lo sentimos que hemos fallado, le hemos fallado al Señor y también posiblemente le hemos fallado a otras personas y nos sentimos mal y lloramos, pero en ese momento el Señor nos pone frente a frente con ese pecado y nos abre los ojos, nos abre el entendimiento, nos abre los oídos para saber escuchar consejos, nos abre la mente para estar más claro y entender mejor lo que pasó. Y lloramos porque nos damos cuenta de que lo que hemos hecho lo tenemos que cambiar, tenemos que mejorar, tenemos que rectificar nuestra vida. Y cuando una persona sabe llorar su pecado, cuando una persona reconoce su falta, cuando una persona se sabe enfrentar a sus errores para llorar, para cambiar, para ser otra persona, pues va a sentir el consuelo de Dios en su corazón. Va a sentir que hay esperanza en la vida, va a sentir que la vida continúa, pero que tiene que cambiar, que tiene que mejorar, que tiene que ser otra persona. Sentirá ese consuelo de Dios que le dice, levántate, sí, levántate y anda. Vamos a sentir ese consuelo de Dios que nos dice que no nos podemos quedar ahí, tirado en el fracaso, nos tenemos que levantar para seguir andando y seguir en el camino. Esos son los dichosos, aquellos que sufren porque serán consolados, porque desde su error, desde su pecado, han reconocido que han fallado y ha tomado la actitud del hijo pródigo y se acerca a Dios y le dice, Señor, he pecado contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, pero aquí estoy para cambiar, para levantarme, para pedir perdón, para pedirle perdón a las personas que he herido. Quiero ser distinto, quiero ser diferente, quiero cambiar de vida, quiero ser otra persona. ¿Y cuántos santos no se han parado porque enfrentaron el pecado cara a cara, lloraron su pecado y fueron consolados por el Señor, se levantaron y siguieron el camino? San Pedro, cuando negó a Jesús, lloró su pecado, lloró la traición, fue consolado por Jesús, se levantó y siguió el camino y llegó a ser ese gran Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica Universal. Eso es lo que nos quiere decir estas palabras. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos aquellos que reconocen su culpa, lloran su culpa, se levantan, pero siguen adelante, confiando siempre en el Señor de la vida. Pues hermanos, vivamos esta bienaventuranza, meditemos esta bienaventuranza que nos va a servir a nosotros, ¿para qué? Para ser felices, para ser dichosos, para ser bienaventurados. Vamos a finalizar como siempre lo hacemos en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado.
Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.